de quién es el Espíritu Santo y quién no es, porque también muchos de nosotros estamos enterados de que un grupo de personas tienen como al Espíritu Santo como algo intangible, como una fuerza. Dicen ellos, el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, pero realmente Dios se compone de tres personas, esa es nuestra convicción, esa es nuestra fe, que el Padre es Dios. Tenemos también la convicción de que el Hijo es Dios, porque es Dios encarnado en un cuerpo de hombre, ¿sí? Él estuvo en la creación, Él estuvo también desde la eternidad. Él no fue una creación del Padre, pero también el Espíritu Santo es Dios, porque igual interactúa y ha estado desde un principio, ha estado desde siempre, ha estado desde cuando la creación fue hecha, cuando dice en Génesis 1:1 y el Espíritu de Dios, ¿qué? Estaba sobre las aguas. Se movía sobre las aguas. Él siempre ha existido. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y la verdad, podemos con esta clase podemos refutar la enseñanza que tienen muchas personas allá afuera. Al menos en mi familia, mi abuela murió creyendo que el Espíritu Santo era una fuerza activa. Mi abuelo también, por parte de mi papá. Por parte del lado de mi padre, tienen esa creencia, tienen esa convicción de que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Pero por el lado de mi madre, ¿sí? Sí creen que Dios es un ser único, pero compuesto por tres. O sea, tres personas, ¿sí? Que no son tres personas, no son tres dioses, sino son Dios. O sea, Dios es uno, pero Dios es Padre, Dios es Espíritu Santo, Dios es Hijo. Podemos leer en la Escritura cómo ha interactuado, y ahorita vamos a ver. Y yo quiero que me acompañes a orar para que Dios abra nuestra mente, abra nuestro corazón. Acompáñame a orar, así como estás, reclina tu cabeza y acompáñame. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias Dios te doy, porque ese día, Señor, tú nos lo has regalado, Señor. Tú en tu misericordia, Dios, nos diste vida ese día. Gracias por permitirnos, Padre, estar en este lugar. Padre, gracias porque nos da la oportunidad de conocerte profundamente, conocer tu personalidad, conocer quién eres en realidad. No solamente
un solo ente, sino eres Dios en tres personas, con personalidad cada una. Padre, ayúdanos a entender, ayúdanos a ponerlo, a fijarlo en nuestro corazón, a que esta sea nuestra convicción. Señor, que sea Él, el Espíritu Santo, Señor, dándonos la guía, dándonos la claridad. Padre, que nos abra los ojos espirituales, Señor, y entendamos que, Señor, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y también el Espíritu Santo es Dios. Señor, no son tres dioses, sino es uno y tres. Gracias. Y aunque resulte a veces complejo para nuestra pequeña y limitada mente, nuestra limitada comprensión, Señor, yo sé que tú nos vas a guiar. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de conocerte. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pido, Señor, que este pueblo entienda, comprenda y te conozca, para que te adore en conocimiento, ¿sí? te exalte, porque te ama tal y como eres. Gracias, porque eres lo más maravilloso. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Así como el Padre es Dios y el Hijo es Dios encarnado en un cuerpo mortal, ¿sí? Que vivió, se encarnó en una muchacha y nació como hombre y fue 100% hombre, pero también no debilitó ni mermó su condición de Dios. Fue 100% Dios. De repente hay ese pensamiento que, bueno, es que Jesús era 50% Dios y 50% hombre. No, Jesús era verdaderamente hombre, era 100% hombre, y como era el Dios encarnado, era el Emmanuel, el Dios con nosotros, Él era 100% Dios. Aún en su condición humana, Él podía hacer lo que Él quisiera. Él tenía el poder, pero Él tomó esa condición, Él tomó para sí esa condición humana, tomó la condición de hombre. Y hasta que fue el tiempo, entonces fue como Él empezó a proclamar el reino de Dios. Y Él sabía a quién estaba llamando, Él sabía, ¿sí? Y tenía comunicación con el Padre, y tenía íntima relación con el Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo vamos a hablar hoy. En verdad, el Espíritu Santo fue el que fue a quedarse con nosotros después de que Cristo partió para el cielo. Cuando Cristo estaba en el monte con sus discípulos, en Mateo 28, 18 al 20, y les dio la comisión de que fueran por todo el mundo e hicieran discípulos y los bautizaran
Y la promesa que él dio, ¿sabes cuál fue? ¿Qué es lo que dice ahí? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Pero ¿cómo iba a estar él? ¿Cómo iba a estar Dios, la presencia de Dios con nosotros, con los discípulos? Pues precisamente a través del Espíritu Santo. Cuando se cumplió la promesa de que el Espíritu Santo bajó e hizo su hogar a cada uno de los discípulos que estaban en el aposento, en ese aposento orando, más de 120, ellos manifestaron la presencia de Dios en sus vidas. Fue algo maravilloso. Ahí se cumplió la profecía del profeta Joel. He ahí cuando se le dio la facultad al hombre común, hombre de campo, hombre trabajador, que no había estudiado en un instituto, simplemente Dios hizo casa dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada discípulo. Y ya no, a partir de que Él murió, de que Cristo murió, ¿qué fue el suceso que marcó el fin de una cosa y el comienzo de la otra? ¿Qué fue lo que dice? Que cuando murió se rasgó el velo. Sí. Se rasgó de arriba hacia abajo. Se rasgó. A partir de ese momento ya no había necesidad de ir al templo para buscar la presencia de Dios, porque en el Pentecostés Dios vino a habitar en nosotros, vino a habitar en cada uno de los discípulos, y esa fue la promesa para cada uno de nosotros, ¿sí? Que el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, ¿sí? Es por eso que cada uno de nosotros somos templo del Dios viviente, templo del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, no es porque ya se manifestó en cosas así pues extrañas, o sea, no son de emociones, no es, sino que Él empezó a habitar a nosotros y nos empezó a guiar, nos empezó a dar claridad, nos empezó a transformar el corazón. Cuando nosotros hicimos nuestra declaración de fe, ¿cuándo hacemos la declaración de fe? En el bautismo, exactamente. Esa es una declaración de fe. No es que el bautismo te vaya a lavar y te vaya a ser perdonado. No, esa es la declaración de que yo ya he muerto. Para mí, yo muero, y cuando salgo de la tumba, salgo del agua, resucito para ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Ese es el verdadero significado del bautismo. No es que el bautismo te lave de nada. Es una representación de que Cristo
lavó con su muerte, nosotros nos hacemos partícipes de su muerte, nos lava y nos levantamos siendo ya estando lavados para ser una nueva persona, una nueva mujer, un nuevo hombre. ¿Sí? Y es ahí que si tú has nacido de nuevo, es cuando el Espíritu Santo o ya se manifestó en ti, ya te dio la claridad, ya empiezas a sentir el amor, la paciencia, la benignidad, ¿sí? Cada uno de los 9 frutos del Espíritu, ¿sí? Es ahí donde se manifiesta el Espíritu Santo. Cuando tú manifiestas amor hacia la persona que te cae gorda o te cae gordo, cuando vas y aunque te caiga gordo o te caiga gorda o te lastime o haga cualquier cosa en contra de ti, si vas es porque el Espíritu Santo está actuando en tu corazón. No es tu carne. La verdad, de repente decimos, no, es que luego así, hermanos, no, ¿y cuándo vas a ir al servicio? No, pues cuando me nazca. ¿Sabes cuándo nos van a hacer a nosotros? La verdad, yo también estaba en ese sentido hace mucho tiempo. No, pues, oye, que mira, no, es que déjame, cuando me nazca. Pero entendí, o sea, Dios me hizo entender, tú no eres nada. A ti no te gusta estar en mi presencia. El Espíritu Santo que actúa en nosotros es quien nos lleva y hace que amemos a Dios. En la carta del discípulo Judas, del apóstol Judas, o es Judas, en el verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me es necesario escribiros exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Se las voy a leer mejor en una versión que podamos entender. Queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos, pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe de una vez que una vez fue entregada al pueblo santo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que lo que hoy vamos a aprender es para que no te envuelvan, no te engañen, no caigas en ese error de que te hagan creer que el Espíritu Santo no es una persona. Realmente es una persona. Y vamos a ver ahorita las características, cada una de las características que hace ver que el Espíritu Santo es una persona. Tú y yo podemos decirle a esa persona: ¿sabes qué? Estás mal, porque el Espíritu Santo sí es una persona. No, que no. Bueno, simplemente el Espíritu Santo se comporta como una persona, y lo vemos porque son 6 facultades que el Espíritu Santo tiene como una persona, que es inteligencia, emociones, voluntad, deseo, conocimiento, y también tiene opinión. Vamos al primero de las facultades, que está en 1 Corintios 2.
Primera de Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11. Dice la bendita palabra: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu conoce las cosas de Dios. El hombre conoce las cosas del hombre. Tiene la inteligencia, en su inteligencia. Ok, pues así como el hombre tiene inteligencia para saber las cosas del hombre, el Espíritu Santo también tiene inteligencia para conocer las cosas de Dios. Y esas cosas de Dios, como Él nos acompaña, como Él está dentro de nosotros, como Él nos guía, como Él nos da a conocer, ¿sí? Él nos las revela en su inteligencia. En su inteligencia, el Espíritu nos da de su capacidad. ¿Sí? ¿Quién de nosotros puede tener la inteligencia como para entender las cosas que pasan? Lo más sencillo, lo más simple, se puede decir, quizás, por ejemplo, cómo es que una oruga, cuando ya es adulta, o sea, no se queda siendo oruga, no se queda siendo un gusanito, sino que conforme a su especie se convierte en una mariposa con alas, con sus antenitas, y va. ¿Quién podría explicar qué es lo que sucede cuando ese gusanito empieza a hacer su capullo y se encierra por algún tiempo? ¿Sí? Ese diseño, esa solamente algo muy elevado, y esa es la inteligencia, la maravillosa inteligencia de Dios. Si no fuera una persona, simplemente esa fuerza nos guiara hacia nuestra propia. Pero dice la Escritura, ¿quién? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. ¿Sí? Una fuerza no la puede hacer. Dice que también tiene emociones. En Efesios 4, verso 10. Emociones. Efesios 4, 30, perdón. 4, verso 30. ¿Ya lo tienen? Ya. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis, no entristezcas, dice. ¿Cómo vamos a entristecer alguna fuerza? ¿Quién se podría entristecer? Una persona. Alguien con personalidad. ¿Sí?
Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. Cada uno de nosotros, por la promesa que Dios nos dio como garantía el sello del Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos nuestra vida en Cristo, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. ¿Sí? Y no es que nos va a dar poderes y nos va a dar más allá cosas así místicas o cosas sobrenaturales, sino que Él actúa en nosotros transformando nuestro carácter, transformando nuestro corazón, transformando nuestra mente. Alguien que nace de nuevo, nace con una mente de bebé y el Espíritu Santo lo empieza a llenar. Y sabes, así como el bebé necesita de lechita, ¿sí? Porque si no llora, si no se enferma, y obviamente, o sea, si no alimentas a un bebé a tiempo y todo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aún nosotros los adultos dejamos de comer y ¿qué nos pasa? Nos debilitamos y al final morimos. Entonces, cuando empezamos nuestra vida en Cristo, ¿sabes cuál es nuestra principal necesidad? Alimentarnos para que el Espíritu Santo nos fortalezca, ¿no? Y de eso de ese alimento que vamos tomando nosotros, de ahí vaya aclarando, vaya poniendo las piezas en orden y vaya abriéndonos el panorama así como de lo que tenemos enfrente, quitándonos la venda de la religión y que nos marque el camino. Pero dice que se entristece. El Espíritu Santo se entristece como cualquier persona. ¿Qué es lo que te entristece a ti? ¿O qué es lo que hace que te entristezcas cuando alguien te entristece? ¿No? ¿Qué no te tome en cuenta? ¿O que te eche como te dé menos valor? ¿Sí? Como, no, es que tú no puedes. No, chamaco, tú eres bien burro, ¿no? Déjalo a que lo haga fulano. O sea, eso como que cae en un peso, ¿no? Así siente también el Espíritu Santo cuando nosotros lo hacemos de lado y así como, no, Señor, digo, tú me estás mandando para este lado, pero como que eso no me es tan grato. Mejor déjame intentarlo por este lado, o déjame que lo haga a mi manera. Y sabes, eso es lo que en la mayoría de los casos es lo que hacemos. ¿Y sabes lo que pasa? Que nos damos cada porrazo, o sea, nos damos así, o sea, cada mala decisión tiene alguna consecuencia. O sea, lo que nos pasa, si algo malo nos pasa, ¿sí?, es porque nosotros hemos decidido mal. Y justamente, ¿sí?, estamos cobrando, ¿sí?, el pago de nuestro error. De repente, el Señor, para probarnos, nos deja, ¿sí?, que cometamos errores, pero para que entendamos que nosotros mismos no somos capaces de hacer las cosas conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es más grande, su pensamiento es
muy elevado, está fuera de nuestra imaginación, fuera de nuestra mente. El Espíritu Santo también tiene voluntad y lo tenemos ahí en Romanos. Capítulo 8, 26 y 27. ¿Alguien que lo pueda leer? Romanos 8, 26 y 27. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Voz fuerte, para que oigamos todos. Romanos 8. 8, 27. Dice así la bendita palabra, Señor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero le... ¿8? No. Romanos 8, 27. 27, perdón. Dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Ok? ¿Sí? Ajá. Intercede. Ah, sí, 26 y 27, sí estaba. Sí. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿cómo hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí, perdón. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, la voluntad del Espíritu Santo es interceder por nosotros, es estar delante de Dios, hacer un contacto directo. Estamos nosotros hablando con el Espíritu Santo, ¿sí? Y Él en la comunión que tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Es como si estuviéramos hablando con cualquiera de los tres. Y Él, si nosotros no sabemos pedir, si nosotros simplemente no nos llega así las palabras, el Espíritu sabe, porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y Él lo lleva delante del Padre. Y Él aboga por nosotros, porque Él dice que Él es el consolador, Él es el abogado delante de Dios, de nosotros. Así como Jesús dice que tenemos en el cielo tenemos un abogado, el Espíritu Santo también aboga por nosotros. O sea, Él habla directamente con nosotros. ¿Cuánto deseamos nosotros, cada uno de nosotros, el poder escuchar la voz de Dios? Si no abres su palabra, que es su voz escrita, porque no esperes así que a que ocurra algo extraordinario. Sí sucede, que Él hable, pero no a todos habla directamente. Ya se quitó el ruido. Entonces, no esperes a que Dios te hable directamente.
vea su palabra y conoce cómo el Espíritu Santo va haciendo en ti la voluntad de Dios. La voluntad de Él, como Dios, como acompañante de nosotros, como abogado, es interceder por cada uno de nosotros. Él sabe, dice, la intención del Espíritu. Él sabe lo que cada uno tenemos. Dice, y más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién es el que escudriña? El Padre. El Padre dice que sabe cuál es la intención del Espíritu cuando intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles no es que Él se ponga a hablar en coherencia o a decir o hacer cosas que simplemente son cosas que nosotros no entenderíamos, en nuestra limitada inteligencia, en nuestra limitada capacidad. Pero el Espíritu Santo tiene una intención, porque conforme a la voluntad de Dios, dice, intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Y cuando diga, ¿quiénes son los santos? Y yo. O sea, aunque no seas perfecto. Santo no quiere decir que ya seas perfecto, vas perfeccionante. Santo quiere decir que tú fuiste apartado, tú fuiste apartada por Dios y fuiste sellada con el Espíritu Santo. En 1 Corintios, vamos para allá, 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 11. Sí, por favor. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice que reparte como Él quiere. ¿Qué es lo que reparte? Bueno, aquí habla acerca de dones, ¿sí? Dice, pero como Él quiere. O sea, él tiene un deseo, él reparte como a Él le parece bien. Una fuerza, algo intangible, algo etéreo, algo que no tiene personalidad, no podría decidir si a María Rosa le da el don de enseñanza, o el don de enseñar a los niños, ¿sí? O a Conchita que le diera el don de sanidad, o etcétera. O sea, a cualquiera de nosotros. A cada uno nos dio diferentes cosas conforme a Él quiso. O sea, Él decide, Él desea, Él pone en cada uno de nosotros. ¿Y para qué crees que nos da dones el Espíritu Santo? ¿Para qué nos da? ¿Para mostrarlos y ver que somos personas más espirituales? ¿Para qué nos da los dones? ¿Nadie? Pues para la iglesia, para edificación de la iglesia. Para edificación de su iglesia. Si tú tienes un don y no lo has puesto al servicio de la edificación de la iglesia, ese don simplemente es puro, se puede decir, bueno, aunque te molestes, ese show no sirve de nada, ¿sí? Si alguien no entiende lo que tú estás diciendo, lo que tú estás ministrando, no es cierto que tú estás, bueno, si tú quieres ministrar al Espíritu Santo, bueno, tienes
tu casa, tienes tu lugar para hacer la administración, tú y Dios. Cuando nos reunimos en ese lugar, la iglesia de Dios, el cuerpo de Dios, cada uno ocupa sus dones para edificación de los que estamos, ¿sí? De los que los rodeamos. Si alguien tiene palabra, bueno, vamos a escucharlo. Y siempre vamos a ir a la Escritura. Siempre el filtro va a ser la Escritura. ¿Sí? Y si no está conforme a la Escritura, si de repente habla cosas así como, así. Entonces es cosa que el Espíritu Santo no le habló. Porque el Espíritu Santo habla conforme a la Escritura, pero para la edificación de su iglesia. El show no sirve de nada. Simplemente, si tú tienes un don y tú quieres ministrar al Espíritu Santo y tú te quieres comunicar con Dios, ¿sabes? Tienes un espacio en tu tiempo, tú y Dios a solas. No tienes por qué andarlo publicando como los fariseos. Tú y Dios allá en tu lugar. Ocupa tu don para edificación de la iglesia, conforme te lo haya dado Dios, conforme te lo haya dado el Espíritu Santo. Él nos da a cada uno, a unos más, a otros menos, a otros un poquito. Como lo explicaba Jesús en la parábola de los talentos, a unos simplemente les dio una moneda, a otros les dio 3, a otros les dio más. ¿En qué estás invirtiendo tus monedas, tus dones? También tiene conocimiento, dice, ahí mismo en Corintios, pero en el capítulo 2, ¿alguien que lo lea, por favor? 11. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Él tiene el conocimiento de las cosas de Dios. Pero como Él es Dios, ¿sí? Él tiene todo el conocimiento. Él sabe lo que a Dios le interesa para nosotros. Y nos da. Hechos 16. Este tema es un poco largo. Yo creo que vamos a hacerlo en 2-3 partes, si es que se presta. Hechos 16, el 6 y el 7. ¿Alguien que lo lea, por favor? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Mira lo que hace el Espíritu Santo. Él opina, él como que tiene ¿sabes qué? No, tú no vas por ahí. Mejor ve por acá.
Él tiene la mejor opinión para nosotros, para nuestra vida. ¿Sí te has sentido en alguna ocasión que Dios, el Espíritu Santo te lleva hacia una dirección y como que tú estás así como Jonás, ¿no? Así como, ay Señor, yo sé que tengo que ir por allá, pero no, mejor me voy por ese lado. Sí te has sentido así, ¿no? Digo, la historia de Jonás es la historia de nosotros mismos, de nuestra propia humanidad, de nuestra naturaleza humana caída. Que aunque sabemos que Dios tiene lo mejor para nosotros, no creemos. Aunque sabemos que Dios tiene lo mejor para otros y Él nos puede utilizar, pues se nos antoja a nosotros que no queremos ir. O queremos ir para un lado y el Espíritu Santo dice, no, ¿sabes qué? O sea, nos para en seco, así como, y nos cierra las puertas, así como, caray, yo quería por ese lado, pero no se pudo. Pero de este lado creo que va a ser que voy a hacer caso. ¿Sí? El Espíritu Santo, siendo persona, siendo Dios, tiene lo mejor para nosotros. Él opina y Él nos señala, ¿sí? Cada uno de nosotros necesitamos reconocer que en la casa de Dios somos uno mismo. No es este lugar, no es un lugar físico, ya no, sino es nuestro corazón. O sea, lo que había, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que íbamos a vivir nosotros. Así como dijo Jesús, tiren ese templo y yo lo levantaré en 3 días. Le dijeron, no, estás bien loco, ¿no? ¿Cómo crees? Llevamos más de 60 años, y apenas lo apenas estamos terminando, y eso todavía no terminamos. Y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Pero él estaba hablando del verdadero templo de Dios. Ya el templo de Dios ya no está en Jerusalén. El arca del pacto, o sea, ya es como se podría decir esto conocemos, o esto, algunos lo conocemos como un podio, como para poner los libros, cuadernos. O sea, en su tiempo, cuando fue construido, cuando tuvo el significado, ¿sí? Ahí se manifestaba la presencia de Dios. Al venir Jesús, todo eso se cumplió en Él. Todo lo que era sombra y figura, Jesús vino a cumplir. Él no vino a derogar la ley, Él vino a cumplirla en sí mismo. Hoy lo que podamos conocer del Antiguo Testamento, tenemos que pasarlo por el filtro de Jesús. O sea, no es que vayamos a tener lámparas aquí de 7 candelabros, un candelabro de 7 lamparitas, y así, o sea, son símbolos de la presencia de Dios. Pero, ¿sabes? La presencia de Dios, el Espíritu Santo,
Dios mismo vive en nosotros. No es una fuerza, no es una fuerza activa. Sí es fuerte, sí tiene voluntad como una persona, sí tiene emociones, porque se entristece, se alegra, se goza y nos transmite el gozo. La verdad, como dice, como en la primera escritura que les leí en Judas, necesitamos estar batallando para que se conozca. Dice, contendiendo ardientemente por la fe que ha sido dada, una vez dada, que por la fe que ha sido dada a los santos, una vez dada a los santos. O sea, por la fe creemos que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo actúa en nosotros, que el Espíritu Santo vive en nosotros. O sea, cuando nosotros decimos, Jesús, te abro mi corazón para que vivas en mí, Él manda a su intercesor, a su consolador. ¿Cuánto le estás abriendo? ¿O cuánto le abriste tú la puerta? ¿Cuánto Él está guiando tu vida? ¿Cuánto Él está viviendo en ti? Y cuando nos reunimos los santos, cuando nos reunimos la iglesia en ese lugar dedicado para la adoración, para el conocimiento, para la exaltación del nombre de nuestro Dios, te pones en el mismo canal, en la misma frecuencia, en el mismo sentido. Levantas tus manos, abres tu corazón, abres tu todo, y todos a una voz nos conectamos por el mismo Espíritu. Y el Espíritu se mueve, dice la Escritura, se mueve en la adoración del pueblo, de su pueblo. No es que suceda algo místico, sino que cada uno de nosotros nos conectamos. ¿Sí? Porque, o sea, si no fuera por Dios, si no fuera por Jesucristo, lo que hizo Él en la cruz, y porque Él nos dio el Espíritu Santo, cada uno de nosotros anduviera haciendo quién sabe qué. El domingo, tempranito, ¿sabes qué? No, pues como ya no está Chabelo, ni algo así que te levante temprano para entretenerte. Bueno, no, es que ya los programas de la mañana ya no me llaman la atención. No, pues me voy a levantar hasta las 11, 12 de la mañana el domingo. U otros, a lo mejor en otro lado, que ya se fueron de la noche anterior, se habían ido de farra, amanecieron quién sabe cómo, quién sabe dónde. Nosotros, ¿sabes? Tenemos el privilegio de que Dios nos sacó de esa vida sin sentido. Nos sacó de eso que nos perdía, que destruía nuestro matrimonio, que destruía nuestra relación con nuestros padres, que destruía nuestra convivencia con nuestros vecinos, con nuestros hijos. Y nos dio el Espíritu Santo para que nosotros tuviéramos paciencia, para que nosotros amáramos igual que Él, para que nosotros pudiéramos dar de lo que Él nos da, ¿sí? De compartir nuestros bienes, compartir nuestra comida, compartir. Y así como cada uno de nosotros nos fue dado el Espíritu Santo, Él actúa en nosotros, y sabemos que Él actúa porque hacemos cosas que en nuestra propia naturaleza no se nos es natural, ¿sí? Como el perdonar,
No, ¿cómo voy a perdonar? No, eso no tiene perdón. O sea, el Espíritu Santo no hace que nuestro corazón sienta esa necesidad de perdonar, porque nosotros fuimos perdonados. Tú y yo, a pesar de las cosas que hacemos, que hicimos, ¿sí?, somos perdonados de manera incondicional. Y el Espíritu Santo es quien sana, quien nos da ese alivio, quien nos da ese consuelo. Tú y yo solamente vivimos por la gracia de Dios y necesitamos estar agradecidos. Necesitamos, no porque lo tengamos que, sino porque Dios se merece que vivamos conforme a su voluntad. El Espíritu Santo es quien nos ayuda. Vamos a dejar pendiente, yo creo, lo demás, porque ya no da más tiempo. Y veríamos cómo se comporta el Espíritu Santo. Entonces dejamos esto en continuará. Y solamente te digo, conoce a tu Dios, conoce al Padre, conoce al Hijo y también conoce al Espíritu Santo. O sea, no lo tengas en menos, ¿sí? No por ser la tercera persona de la divinidad es menos que el Hijo o es menos que el Padre. Están los tres en el mismo rango, en el mismo nivel. Los tres son Dios. Los tres tienen la misma función creadora. Los mismos son eternos. Los tres crearon todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Él sostiene, Él nos sostiene. ¿Sí? Jesucristo nos los dio como promesa. ¿Sabes? Necesitamos, y tú necesitas, cerrar más tu intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita de ti que lo escuches, que lo obedezcas, pero a muy allá que lo obedezcas, que lo ames. O sea, que lo desees, porque así, solo así es que Él va a poder transformar tu corazón. Digo, no es que Él no pueda. Él, ¿qué crees que sea mayor? ¿Qué crees que pueda más? ¿Qué crees que tenga más valor? ¿La soberanía de Dios o tu voluntad? ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más pesado? ¿Qué en ti? ¿Qué es lo que más valor tiene? ¿La soberanía de Dios o tu voluntad? Entonces, si Él ya te ha escogido, ríndete a su soberanía, ríndete a su voluntad, ríndete a su Espíritu Santo. Y Él va a actuar contigo y va a hacer cosas que no tienes en mente pensado. Y Él cumplirá tus sueños conforme a su voluntad. Y cuando sea el día que regrese nuestro amado Señor Jesús, cuando Él regrese, entonces, aunque ya esto sea en ese tiempo o sea en otro tiempo, cuando Él aparezca, entonces nos veremos allá, en esa ciudad brillante, al lado del mar de cristal. A cada uno yo los quiero ver.
dejándose, solamente déjate guiar. Haz la voluntad de Dios, ámalo, conócelo, y que tu vida sea para glorificar su nombre. A Él sea la gloria. Amén. Bueno, vamos a cerrar esta clase y continuamos. Vamos a dar unos 5 minutos para